Ecuador elige presidente en una jornada extraordinaria que se da en medio de la peor crisis de seguridad del país, inmerso en una ola de violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico. A esta hora comienzan a cerrar los centros electorales. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ecuador celebra la primera vuelta de unas presidenciales y legislativas convocadas con carácter extraordinario. El CNE asegura que la jornada ha transcurrido con normalidad pese al temor a la violencia, especialmente tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Guatemala también va a las urnas este domingo. El país más poblado de Centroamérica celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales en medio de gran incertidumbre. Compiten Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Aviones de combate para Ucrania. Holanda y Dinamarca acuerdan suministrar a Kiev aviones F-16 para frenar ataques rusos y recuperar territorio. El presidente Volodymyr Zelensky lo considera un apoyo importante para las Fuerzas Armadas ucranianas. A esta hora comienzan a cerrar los centros electorales en Ecuador. Una jornada que, según el Consejo Nacional Electoral, ha transcurrido con normalidad. Sin embargo, esta primera vuelta de las presidenciales está marcada por el asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, durante la campaña. Un magnicidio que mostró la grave crisis de inseguridad que se vive en Ecuador. No dio tiempo a cambiar la imagen de las papeletas. Villavicencio ha sido sustituido por Cristian Zurita, que compite con otros 7 candidatos por la presidencia. El asesinato de Villavicencio el pasado 9 de agosto ha marcado un proceso. La imagen la refuerza el amplio despliegue de policías y militares. Las muertes violentas atribuidas al crimen organizado y al narcotráfico han aumentado. La tasa de homicidios intencionales subió en los últimos 5 años de 5,8 a 25,6 personas por cada 100.000 habitantes en 2022. La cifra más alta de su historia. El país vive una crisis de violencia sin precedentes que preocupa a los ecuatorianos. Las personas que tomen a cargo este país traten de conciliar y llegar a un acuerdo nacional para que podamos salir adelante. Es 1 año 6 meses, que es muy poco para poder hacer un cambio, pero sí se debería meritar que se pongan metas que sean a corto plazo para que se puedan proyectar y se puedan llevar a cabo. El nuevo presidente o presidenta asumirá hasta el final del actual mandato en 2025. Se tratan de unas elecciones extraordinarias convocadas por el actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien disolvió la asamblea de mayoría opositora para evitar su destitución por acusaciones de malversación de fondos públicos. Y nos vamos ahora a Quito para ampliar los detalles de esta primera vuelta con el periodista Ramiro Carrillo. Ramiro, la jornada electoral en Ecuador se caracteriza por el voto de indignación por el asesinato de Fernando Villavicencio hace 10 días. ¿Qué efecto podría tener su muerte en los resultados de este domingo? ¿Podría haber movido este hecho la intención de voto? Un afectuoso saludo. El asesinato debe haber movido de diferentes maneras y formas, pero movido al fin el resultado electoral que acaba de ser cerrado a las 17 horas. Esto sin duda. En breve se conocerán quiénes han sido los favorecidos y los afectados. En todo caso, el sufragio a lo largo del día fue normal, tranquilo, aunque expectante por la violencia que podría darse en cualquier momento. Fue muy reactivo en este sentido el uso de medidas de seguridad, inclusive en ciudadanía, con cascos, con chalecos antibalas, que sobre todo usaron políticos y periodistas. Claro, se habla de miedo e incertidumbre. Se ha decretado estado de excepción y algunos candidatos han ido a votar con chaleco antibalas. ¿Cómo ha respondido la gente al llamado de la presidenta del CNE de ir a votar para condenar la violencia? En buena medida la gente respondió a ese llamado. Hace 2 horas, en un balance primero del CNE, se dijo que el 60% de sufragantes había concurrido ya a las urnas, lo cual es una cifra bastante alta. Al momento ya los políticos, quienes sufragaron a lo largo del día, los candidatos se retiran a sus cuarteles para conocer ya el veredicto y para conocer también
¿En qué medida movió este asesinato a un candidato los resultados electorales que se van a conocer más adelante? Bueno, en los últimos sondeos situaban en cabeza a la candidata del correísmo, Luisa González. ¿Se espera una victoria en primera vuelta? No se descarta, y tampoco que sea precisamente la candidata del correísmo. En la historia del país, únicamente Rafael Correa en las últimas décadas obtuvo un triunfo en primera vuelta. Esto fue en el 2009 frente a Lucio Gutiérrez y en el 2013 frente al propio Guillermo Lasso. Es difícil, hay una dificultad de que el candidato que gane en primera vuelta debe obtener el 40% de los votos válidos y con una diferencia con el segundo contendor de un 10%, lo cual es difícil. Pero puede suceder. Si no es así, tendremos para el 15 de octubre una segunda vuelta entre los favorecidos. Todavía tenemos unas horas de incertidumbre y expectativa aquí en el país, ya que desde este momento, en 2 horas, el CNE, Consejo Nacional Electoral, dará sus primeros conteos oficiales. Volveremos entonces a conectar contigo. Gracias, Ramiro Carrillo, desde Quito. Un placer, hasta pronto. Y Guatemala también acude a las urnas. Se trata de la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales en las que un activista anticorrupción compite contra una ex primera dama, Bernardo Arévalo y Sandra Torres, los dos socialdemócratas. Torres, vista como continuidad de Alejandro Gianmattei, ha adaptado su discurso para ganar votos del ala conservadora. Arévalo, calificado como el candidato más progresista, llega tras los intentos fallidos de echar abajo su candidatura. Los primeros escrutinios oficiales se conocerán unas 3 horas después del cierre de mesas a las 6 de la tarde, hora local. Son 3.482 centros de sufragio que esta mañana desde muy temprano recibieron a los primeros votantes. La apertura de mesas fue a las 7 de la mañana, hora local. Los guatemaltecos acuden a las urnas con dudas, pero también con esperanza. Bueno, no nos beneficiamos en nada, pues, pero ahí vamos a dar el voto. Necesitamos más empleo, menos corrupción, que ayude a salir de como estamos como en un agujero. Espero que de estas próximas elecciones logre salir un mejor presidente, ¿verdad? En esta segunda vuelta electoral compiten el progresista Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y la conservadora Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de Esperanza. Esta última, en su tercer intento por convertirse en presidenta de Guatemala, se ha ido alejando de planteamientos sociales demócratas y ha asumido una postura más conservadora. Se trata de una de las elecciones más controvertidas desde la vuelta a la democracia en 1986. La Fiscalía intentó impugnar a Movimiento Semilla, lo que habría descalificado a Arévalo para competir. Por su parte, el partido de Torres acusó falta de transparencia en el balotaje. Incluso interpuso un recurso ante la Corte Constitucional para garantizar la transparencia del proceso. Además de los dos candidatos, también emitió su voto el presidente de Guatemala, Alejandro Gianmattei, quien se comprometió a respetar los resultados. Yo soy un hombre que respeta la Constitución. Creo ser de los pocos de la región que la respeta. Aquí se entrega el poder al 14 de enero, sí o sí. La candidata Sandra Torres es vista como continuidad de Gianmattei, mientras que Bernardo Arévalo representa el cambio, y los últimos sondeos le dan el 61% de la intención de voto. Muchos que están acudiendo a las urnas hoy en Guatemala lo hacen con la esperanza de que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco, tanto también como el resultado final de estas elecciones. Sin embargo, con el intento de impedir la participación del candidato de izquierdas, Bernardo Arévalo, se ha sembrado mucha más desconfianza en el proceso electoral y en la misma democracia del país. Muchos con los que he hablado aquí en estos últimos días están inclinados a votar por el candidato de izquierdas y si fuera él el próximo presidente del país, aún así no lo tendría fácil. Su gobierno tendría que lidiar también con un Congreso no muy cambiado del actual, con muchos representantes de los congresistas conservadores también con los que tendrá que pactar y buscar maneras de llegar a un acuerdo, ya que también tiene que cumplir con las promesas que ha hecho delante de la ciudadanía. Y eso va a ser un gran reto.
Cambiamos de tema. La tormenta tropical Hilary tocó tierra este domingo en la península de Baja California, en México. Hilary ya no es un huracán, pero sigue lloviendo tanto que los meteorólogos advierten de inundaciones catastróficas y potencialmente mortales en una amplia región del suroeste de Estados Unidos. Hilary ha provocado inundaciones, fuertes vientos y al menos un muerto en Baja California Sur. Una persona murió en México luego de que su vehículo fuese arrastrado por la corriente. Las autoridades advirtieron de desprendimientos de tierra y daños en carreteras. En Estados Unidos, Hilary ha interrumpido vuelos y eventos deportivos. Es la primera tormenta tropical que azota California en más de 80 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de visita este domingo en Dinamarca y Países Bajos tras la confirmación de ambas naciones del envío de cazas F-16 por parte de ambos para ayudar en la contraofensiva de Ucrania contra la invasión rusa. El primer ministro holandés Mark Rutte declaró que su país se compromete a entregar los aviones de combate a Ucrania una vez que se den las condiciones adecuadas. El caza F-16 data de la Guerra Fría, pero sigue funcionando como avión de combate moderno. Este avión a reacción puede atacar objetivos enemigos en tierra y aire. El F-16 entró en servicio en las Fuerzas Aéreas estadounidenses en 1979. Con más de 4.600 unidades fabricadas, se trata de uno de los aviones militares de mayor éxito. Hoy en día sigue siendo la columna vertebral de muchas fuerzas aéreas de países miembros de la OTAN en todo el mundo. Estados Unidos, así como Dinamarca y los Países Bajos, están sustituyendo progresivamente sus anticuados F-16 por el flamante F-35. Algunos F-16 daneses y holandeses prestaron un intenso servicio en Afganistán, por lo que es probable que las unidades que se suministren a Ucrania sean bastante antiguas y necesiten una gran cantidad de mantenimiento para ser completamente operativos. Entrenar a los pilotos y al personal de mantenimiento será un gran reto para Ucrania. El impacto bélico de los F-16 dependerá de las armas suministradas a Kiev junto con los aviones. Ucrania espera recibir armas modernas como el misil aire-aire estadounidense AMRAAM, que puede derribar aviones enemigos desde hasta 180 kilómetros de distancia. Pero estas armas aún no han sido aprobadas y el riesgo de que caigan en manos rusas podría ser demasiado alto. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Este domingo tuvo lugar en las calles de Berlín una marcha contra Vladimir Putin. Al grito de «Putin asesino» y otras consignas, los manifestantes pidieron la dimisión del presidente ruso. También exigieron la liberación de los presos políticos en Rusia, incluida la del líder opositor Alexei Navalny. La nave espacial rusa Luna 25 se estrelló contra la Luna tras girar fuera de control. Así lo informa la agencia espacial rusa Roscosmos. Es su primera misión de este tipo en casi medio siglo, lo que se convierte en una carrera hacia el polo sur del satélite terrestre. India también ha enviado una sonda a esa región. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.